reveladas. Las 10 verdades ocultas que te hacen infeliz y que debes descubrir ahora mismo. La tarde caía en el vibrante barrio de México donde Valentina, a sus 38 años, cocinaba mientras sus hijos hacían ruido en la sala. El aroma del mole llenaba el aire, pero en su corazón había un vacío que no se llenaba con ingredientes ni risas. Por años, había dejado de lado sus sueños para convertirse en la madre y hija perfecta para su familia. Su pequeño taller de costura, un refugio, se había convertido en una prisión silenciosa de esperanzas ahogadas. Sentía que la vida se le escurría entre los dedos mientras las expectativas de su madre enferma la atosigaban. Un día, al organizar el desván, descubrió una antigua carta de su abuela, amarillenta y llena de promesas olvidadas. En ella, relatos de su juventud como artista, de cómo su abuela había soñado con pintar un mural que nunca vio realizado. Las palabras resonaron en su corazón, despertando un deseo que había permanecido dormido demasiado tiempo. Valentina se encontró deseando un pincel en lugar de hilo, anhelando un lienzo en vez de una máquina de coser. Pero con cada pensamiento, la culpa la asfixiaba. ¿Cómo podía pensar en sí misma cuando su madre y sus hijos la necesitaban? No puedo, no debo, se decía, mientras su mente viajaba hacia un mundo de colores y formas, un universo donde su talento brillaba, libre de ataduras. Pero la realidad siempre regresaba, pesada. La presión de ser la encargada del hogar, de cumplir con los roles familiares, la mantenía anclada. Cada suspiro de deseo se transformaba en una cadena de remordimientos. ¿Y si no los defraudo? ¿Y si esto no vale la pena? Cuestionaba Valentina, perdida en su lucha interna que se sentía cada vez más intensa. Entonces, decidió. Organizaría una exhibición de sus obras. Era un acto de rebelión, uno que desafiaba no solo las expectativas familiares, sino también las creencias de una comunidad que no siempre aceptaba el arte de una mujer. Comenzó a pintar en secreto, la angustia y el fervor se entrelazaban en cada golpe de pincel, mientras en su mente se repetía la sensación de libertad. Pero al acercarse la fecha, las dudas la atormentaban. ¿Qué pensarán? ¿Y si me critican? ¿Y si no soy suficiente? La ansiedad crecía en su pecho como una tormenta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la exhibición se convirtió en su tormento. La noche previa, Valentina no podía cerrar los ojos, el miedo la mantenía en vela. ¿Y si mi madre se decepciona? ¿Y si mis hijos no entienden? Cada pregunta aumentaba el nudo en su estómago. La tensión alcanzó su punto culminante cuando, antes de dormir, su madre entró en su habitación, preguntándole si estaba lista. Siempre he estado aquí para ti, Valentina. No olvides lo que tienes que hacer, dijo con un tono que la hizo sentir atrapada. Era el momento. En la noche tormentosa de la exhibición, la crítica se desató. Como un rayo que partía el cielo. Valentina lo sabía, la opinión de su madre la seguiría como una sombra. En su mente, se alzó un grito: no puedo más. Pero, ¿qué pasaría cuando finalmente se levantara para expresar su propio deseo? La duda la consumía y, mientras la tormenta rugía afuera, se encontró frente a un final incierto, ante su madre y ante sí misma. ¿Rompería el ciclo, o se quedaría atrapada para siempre en la vida que nunca eligió? La exhibición fue un torbellino de emociones. Valentina, con las manos sudorosas y el corazón desbocado, se encontró en medio de un espacio decorado con sus propias obras, cada una gritando su historia, sus miedos y anhelos. Al principio, la sala estaba llena de murmullos, miradas que iban de un lienzo a otro, aunque su mente se centraba solo en el rostro de su madre. Cada vez que la veía sonreír, aliviaba un poco la presión en su pecho, pero también la angustia de no haber cumplido con las expectativas familiares. A mitad de la noche, un grupo de mujeres comenzó a acercarse a sus obras. La curiosidad las llenaba, y Valentina sintió una mezcla de emoción y terror. ¿Reaccionarían como ella esperaba? ¿Verían más allá de las pinceladas, del trazo con el que había expresado su dolor y deseo de libertad? Su madre, observando a distancia, parecía contemplar el escenario de otra manera.
Es como si la parte de mí que había estado dormida se despertara con cada conversación que escucho, pensó Valentina. Se acercó a un grupo, y en un arrebato de valentía, empezó a hablar sobre su proceso creativo, sus luchas internas y la historia detrás de cada pieza. Sus palabras fluían con sinceridad, un torrente de resoluciones que la hacía sentir viva. Las mujeres le respondían, algunas incluso compartían sus propias historias. De pronto, un sentimiento de conexión la envolvió, un destello de lo que podría ser su nuevo mundo, una existencia en la que pudiera expresar quién era realmente. Sin embargo, justo cuando se sintió más fuerte, una risa burlona rompió su momento. Vio a su madre junto a una amiga, rostro tenso. Valentina siempre ha querido ser artista, pero mira lo que ha hecho de su vida, dijo su madre con desdén. La risa encajó como un puñal, tirando al suelo la fragilidad que había construido con tanto amor y temor. Valentina cerró los ojos un instante, sintiendo que las dudas regresaban como un tsunami. ¿Qué he hecho?, pensó. En ese momento, tomó una decisión radical. Se acercó a su madre, el aire frío chisporroteando entre ellas. No estoy aquí para cumplir expectativas, mamá. Estoy aquí para ser yo misma. La voz de Valentina resonaba, clara y firme, como un faro en la oscuridad. Un segundo de silencio se extendió entre ambas. La madre, atrapada entre la sorpresa y la resistencia, no encontró palabras. Valentina supo que era solo el comienzo. El eco de su declaración reverberaba en su ser. Había despertado algo dentro de ella, un fuego que necesitaba ser avivado. Sin embargo, la tensión seguía crispando el aire. La línea que había decidido cruzar era solo un paso, un inicio, pero también un precipicio. El miedo a fracasar la acechaba, las dudas todavía estaban ahí, más fuertes en algunos momentos que en otros. Podía escuchar susurros, no solo de su madre, sino de la comunidad, cuestionando su elección de ser artista, de luchar por un lugar en un mundo que aún la percibía como una madre y esposa antes que como creadora. En esta nueva etapa, Valentina comprendía que debía enfrentarse a sus propios demonios. Su potencial artístico, la búsqueda de su voz, requería más que coraje. Necesitaba crear un nuevo camino, uno en el que ella fuera la protagonista. Mientras la noche avanzaba y la gente se dispersaba, la brisa fresca traía un nuevo impulso, una combinación de esperanza y desafío. La exhibición no había cerrado con el final que ella había imaginado, era la apertura de un viaje de autodescubrimiento. Valentina se alejó de la multitud, dispuesta a trazar su nuevo rumbo. En su mente, la pregunta latente era, ¿podré realmente encontrarme en medio de todas estas expectativas? Las sombras del pasado la seguían, pero ahora había una chispa de determinación que iluminaba su camino, el brillo de la libertad, aunque tenue, era real. Mientras la noche se disolvía en un nuevo amanecer, Valentina se comprometía a desafiar no solo las opiniones ajenas, sino su propio miedo. Sin embargo, la mirada de su madre la atormentaba al regresar a casa. La lucha apenas comenzaba. Lo que seguía sería mucho más complejo, ya no se trataba solo de un lienzo en blanco, sino de un lienzo emocional que debía llenar con valentía. Mientras se asentaba en casa, un nuevo dilema surgió en su mente: ¿qué pasaría si este camino que elegí afecta la relación con mis seres queridos? La tensión se acumulaba y una decisión crítica se acercaba, un paso que determinaría su futuro. ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva batalla sin dejar de lado a quienes amaba? El amanecer trajo consigo una sensación de pesadez en el pecho de Valentina. La luz del sol filtrándose por la ventana parecía burlarse de su confusión. Aquel día, sus pensamientos se entrelazaban entre la emoción de su liberación y el temor al rechazo. Las emociones se agolpaban como una tormenta, y la primera tarea era desentrañarlas. Mientras se preparaba para salir, recordó su promesa de ser verdadera consigo misma. Consciente de que no podía permitir que las expectativas ajenas la definieran, se sentó frente a su mesa de trabajo, sin lienzos ni pinturas. Necesitaba reflexionar. La última conversación con su madre giraba en su mente como un eco, resonando con una claridad inquietante: ¿seré suficiente? Se obligó a enfrentar esa pregunta, tomó un cuaderno y empezó a escribir. Cada palabra que emergía de su interior se sentía como una liberación. Describió sus miedos, sus frustraciones y, sobre todo, su deseo más profundo: ser vista no solo como madre o hija, sino como artista en toda la extensión de la palabra. Pentear sus emociones al papel desató una ola de autoconocimiento que había estado reprimida. La escritura se convirtió en su refugio. Decidir ser ella misma significaba también tomar decisiones difíciles.
¿Debía compartir sus obras en redes sociales, mostrarle al mundo su vulnerabilidad? La idea la aterraba, pero también la emocionaba. Este podía ser el primer paso para crear su propia comunidad, un espacio donde sus experiencias resonaran con otros. Sin embargo, el corazón de Valentina aún estaba dividido entre el deseo ardiente de volar y el peso de la responsabilidad familiar. Esa dualidad se manifestaba en cada trazo que intentaba hacer. ¿Sería egoísta al priorizar su camino artístico? Luchaba con la idea de que, al hacer lo que amaba, podría estar descuidando las relaciones que más valoraba. Mientras contemplaba su dilema, recordó las historias compartidas aquella noche en la exhibición. Las mujeres que se acercaron a conversar, sus sueños, sus luchas, un hilo de conexión había surgido entre ellas, y ella había sido una parte esencial de ese momento. Si esas mujeres podían abrir su corazón, quizás ella también podría. La valentía que había sentido en ese instante comenzaba a enraizarse, alimentándose de sus propias dudas. Con renovada determinación, creó un plan. Se conectaría con otras artistas y compartiría su proceso, su lucha, sus victorias. Buscaría talleres, colaboraciones, todo lo que pudiera alimentarla y hacerla crecer. Aunque la idea de establecer una nueva red la asustaba, sabía que el autodescubrimiento no podía ocurrir en aislamiento. Mientras escribía, Valentina sentía el peso de su pasado levantarse poco a poco. Esa enfermedad del alma, alimentada por la desaprobación, comenzaba a mutar en un impulso de acción. Sabía que la exposición emocional era el camino a seguir, y eso incluía abrirse ante su madre. La imagen de la decepción en el rostro de su madre persistía, pero también la de la esperanza. Era el momento de tener esa conversación crucial. El día pasó en un torbellino de imágenes y reflexiones, cada decisión la acercaba a la claridad que tanto anhelaba. Al caer la noche, un nuevo dilema apareció: ¿cómo reaccionaría su madre al enterarse de sus planes? Aquella incertidumbre la llenaría de nervios, pero no podía permitir que el miedo la paralizara. Con la mente en ebullición, se dispuso a preparar una cena especial para su madre. Iba a abrir su corazón y compartir su nueva visión de vida. Era una cita con la verdad, y Valentina sentía que había llegado el momento de desnudarse emocionalmente. Con el estómago revuelto y una mezcla de ilusión y ansiedad, se preparó para enfrentar su mayor batalla. Sería un enfrentamiento entre lo que Valentina había elegido ser y lo que su madre quería que fuera. La siguiente decisión se sumaba a su lista de verdades que estaba a punto de revelar. ¿Sería capaz de lidiar con la sesión de preguntas incómodas que seguramente surgirían? Valentina respiró profundamente mientras la cena avanzaba. La fragancia de la comida llenaba la casa, pero su estómago se retorcía en anticipación. Cada minuto que pasaba antes de la llegada de su madre se sentía como una eternidad. La mesa estaba perfectamente dispuesta, pero en su mente, nada parecía estar en orden. Se preguntaba por qué abrirse era tan aterrador. Aquel peso que había llevado durante tanto tiempo se transformaba en un fuego interior que la impulsaba a liberar sus verdades más profundas. Había llegado el momento de actuar, pero su cuerpo le decía que debía retroceder. Realmente estaba lista para enfrentar la posible decepción de su madre. La cena fue un entramado de conversación trivial. Su madre, ajena a la tormenta emocional que se desataba en el interior de Valentina, hablaba de cosas cotidianas. La rutina habitual se había vuelto una trinchera, una zona de confort que ahora Valentina estaba dispuesta a abandonar. Mientras llenaba su plato, sus pensamientos divagaban. Recordó las palabras de un taller de arte al que había asistido hace poco, donde una artista mencionó que el verdadero arte florece de la honestidad. Esa conexión resonó en su mente: si iba a ser una artista, necesitaba ser valiente y verdadera, no solo en su arte, sino en su vida. Con cada bocado, el conflicto crecía. ¿Sería su madre capaz de aceptar la Valentina que estaba surgiendo? La idea la perseguía. La cita crucial no podía esperar más. Ella misma debía ser la primera en aceptarse. Finalmente, Valentina, con el corazón latiendo a 1000 por hora, rompió el silencio. «Mamá, hay algo importante de lo que necesito hablar contigo». Sus palabras surgieron como un pequeño grito en medio de la conversación que las rodeaba. Su madre miró de inmediato, dejando de lado sus pensamientos mundanos. El semblante de su madre se tornó serio, e incluso un poco confundido. «¿Qué sucede, hija?». La preocupación en su voz era palpable, un eco de los temores de Valentina. Se le secó la boca, y un nudo se formó en su garganta. Pero recordó su promesa de ser auténtica. «He decidido que quiero volver a dedicarme al arte, y quiero compartir mi trabajo. Pretendo mostrar mis obras, y necesito que lo entiendas».
Un silencio pesado se estableció en la habitación. Valentina se sentía expuesta, como si toda su lucha por ser vista se resumiera en esos momentos. El ojo crítico de su madre podía herir como 1000 cuchillos, y ese temor comenzó a transformar su valiente declaración en una espiral de autocrítica. La expresión de su madre era impenetrable. Valentina sentía que cada segundo pasaba, y su nerviosismo crecía. He estado escribiendo un blog sobre mi proceso y compartiendo mis obras en redes sociales. Quiero construir mi voz. Las palabras salieron rápidamente, como si el tiempo se acabara. Su honestidad se sentía como un acto de fe, un intento de abrir un nuevo capítulo. Finalmente, su madre comenzó a hablar. Valentina, no sé si lo entiendes, pero tu vida debe ser más que solo el arte. La respuesta la golpeó como un martillo, y la decepción reverberó en su pecho. Sin embargo, en ese instante, Valentina se dio cuenta de que debía defender esa parte de sí misma con la misma pasión que mostraría en su arte. A medida que la conversación se tornaba más intensa y las reticencias de su madre empezaban a emerger, Valentina reafirmó su compromiso con su propio camino. Yo no estoy pidiendo aprobación, mamá. Solo quiero que comprendas que esto es vital para mí. No se trata solo de ser artista, se trata de ser quien realmente soy. La lucha entre la aceptación y el rechazo era intensa, y Valentina se encontraba en un punto de inflexión. La conversación estaba lejos de concluir, en cambio, parecía que estaba a punto de abrir un abismo entre su deseo y la posibilidad de una conexión rota. La incertidumbre llenaba el aire, empujándola a un nuevo dilema. ¿Estaría dispuesta a renunciar a su propia voz por el amor de su madre? El tiempo apremiaba, y Valentina enfrentaba una verdad abrumadora: la revelación propia era solo el comienzo. Podría encontrar la fuerza para permanecer firme en su decisión, aunque eso significara rechazar una parte de su historia familiar. Mientras la conversación se intensificaba, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Sería capaz de seguir adelante, incluso si su propia madre no podía comprenderla? El murmullo de la conversación se desvaneció en el fondo de la mente de Valentina, mientras las palabras de su madre resonaban como un eco prolongado. Tu vida debe ser más que solo el arte. Aunque la intención de su madre era clara, esas palabras se arremolinaban en su mente, desatando un torbellino de emociones contradictorias. Valentina se sintió atrapada entre el deseo de seguir su propio camino y la necesidad de ser aceptada por quien más amaba. Al terminar la cena, la tensión en el aire era palpable. Su madre se retiró a la cocina, y Valentina decidió que seguiría su propio instinto. Con cada latido, su determinación crecía. No era solo el arte, era su identidad la que estaba en juego. Sabía que se estaba enfrentando a un monstruo familiar que había alimentado toda su vida, montando su visión de éxito sobre la mesa admisible de expectativas. Esa noche la pasó en vela, dando vueltas en la cama. Las imágenes de su arte flotaban en su mente, cada pincelada cargada de su historia y su verdad. Recordó fragmentos de su infancia, momentos en que las expectativas se implantaron en su alma como un veneno sutil. La impaciencia y la presión de ser lo que otros esperaban comenzaban a ahogar la chispa de su creatividad. En la mañana, Valentina sintió que cada hora que pasaba era una oportunidad perdida. Sabía que tenía que dar un paso más allá, a pesar del temor a la posible desaprobación. Entonces, buscó un lugar tranquilo en su casa, una especie de refugio mental. Se sentó frente a una hoja en blanco y permitió que sus pensamientos fluyeran libremente. No simplemente dibujaba, estaba trazando un mapa de su alma. Las palabras empezaron a salir, casi como si estuvieran grabadas en su interior. Mi voz es válida, escribió. El arte es mi conexión con el mundo. A cada frase, su nueva realidad comenzaba a cobrar vida. No solo estaba produciendo contenido, sino que también estaba autorizándose a sentir y a ser auténtica. Por primera vez, su preocupación por la expectativa de los demás empezaba a deslizarse hacia la insignificancia. Valentina decidió que no se limitaría a compartir su trabajo a través de las plataformas tradicionales. Su voz resonaría en cada rincón digital disponible, sin miedo a la crítica. Tengo derecho a expresarme, se repetía mentalmente, cada vez con mayor firmeza. Sabía que su camino no estaría exento de obstáculos, pero también entendía que la lucha importante era con ella misma. Podía amar a la artista en ella aunque otros no lo hicieran. Al cabo de unos días, comenzó a recibir respuestas a sus publicaciones y sus obras se compartieron, desbordando sus expectativas. Esa retroalimentación, aunque impredecible, la llenó de energía. Tras cada comentario alentador, cada me gusta, su confianza se robustecía.
pero simultáneamente surgió el miedo de que eso no fuera suficiente. Su madre seguía siendo un tema delicado. Su aceptación seguía pendiendo en la balanza, un nuevo dilema emergió: ¿debería enfrentarse cara a cara a su madre o dejar que el tiempo y su arte hablaran por ella? La falta de respuesta callejona la inquietaba, y se preguntó si debería poner en pausa su carrera para priorizar esa relación. La voz de su madre se desvanecía en ecos, mientras Valentina comprendía que quizás, antes de encontrarse con su madre, necesitaba aceptar su propia valentía. Mientras su proceso artístico florecía, la lucha interior se profundizaba. Una noche, mientras observaba sus obras en la pantalla, un mensaje llegó: me encantaría ver tu trabajo en una exposición. Valentina sintió un escalofrío. La oportunidad estaba llamando a su puerta, pero su pensamiento se enredó de nuevo en su madre. Se encontró en una encrucijada: hacer su debut y arriesgarse a que su madre estuviera decepcionada, o esperar hasta obtener su aprobación. La pregunta la atormentaba mientras su arte brillaba por sí mismo. El momento decisivo se acercaba, y ella sabía que con cada decisión que tomara, se estaba acercando a una verdad que requeriría un nivel de valentía que nunca había explorado antes. En un impulso súbito, decidió que debía actuar antes de que la duda la frenara. Así que con el corazón acelerado, escribió a la galería para aceptar la invitación. Pero justo antes de presionar enviar, una idea abrumadora la detuvo: ¿podría balancear su pasión por el arte y su necesidad de aceptación familiar? ¿Habría un camino que le permitiese a su madre entender su esencia sin comprometer su autenticidad? El dilema pendía en la balanza, y las respuestas y el futuro de Valentina se sentían más inciertos que nunca. Sin embargo, un nuevo impulso de determinación se encendió en ella, haciendo eco de su promesa a sí misma. Esa noche, se dio cuenta de que el siguiente paso sería crucial no solo para su carrera, sino también para su identidad. Y aunque temía la posible reacción de su madre, una voz interior le susurró: has dado la primera parte de tu verdad, ahora solo queda dar el paso final. El día de la exposición llegó más rápido de lo que Valentina había anticipado. La mañana se tornó en un caos de emociones desbordadas: el miedo y la emoción chocaban en su pecho. Se paró frente al espejo, observando su reflejo, sus ojos revelaban la lucha interna que había estado batallando. El maquillaje delicado no podía enmascarar la tormenta en su corazón. Por un momento, se sintió abrumada. Cada prenda que elegía era como una extensión de sí misma, y pese a que esas elecciones parecían triviales, cada una significaba algo. La ropa que decidió usar vibraba con colores vivos, reflejando la energía de su arte. Sin embargo, la mayor parte de su ser palpitaba bajo la pesada sombra de la decepción potencial de su madre. Eso la perturbaba. ¿Qué pasaría si su madre no entendía? Aún así, se dio cuenta de que llevaría su arte al mundo, independientemente de lo que pensaran los demás. Al llegar a la galería, la atmósfera se sentía electrificada. El lugar estaba repleto de personas, cada una en busca de una conexión, de un sentido. Cuando entró, una mezcla de nervios y orgullo la invadió. Valentina se puso en marcha, y mientras sus pasos resonaban en el suelo, comenzó a observar las reacciones de las personas hacia sus obras. Sus corazones palpitaban al unísono con cada alarido de admiración que surgía. Era como si su arte cobrara vida en el momento en que los espectadores conectaban con él. Era reconfortante y al mismo tiempo desestabilizador, pero el eco de la voz de su madre seguía presente. Valentina necesitaba que ella estuviera allí, revelar esa parte de su vida que había mantenido oculta por tanto tiempo. Decidió que debía hacer un cambio, no solo en su carrera, sino en su relación familiar. Ese pensamiento alimentó su determinación: debía demostrarle a su madre que el arte no era solo un capricho, sino su manera primaria de existir. Durante la exposición, sus pensamientos orbitaban singularmente en torno a la necesidad de un diálogo con su madre. Mientras admiradores hacían preguntas sobre su proceso creativo, su mente vagaba en el que diría su madre al respecto, cómo reaccionaría, si sentiría orgullo o desdén por el paso que estaba dando. La noche continuó y Valentina decidió que no podría simplemente esperar. Al ver el entusiasmo y la conexión que sus obras habían generado, sabía que necesitaba compartir esos mismos sentimientos con su madre. En un instante de claridad, una idea se formó: debería invitar a su madre a la galería. Necesitaba que ella viera cómo su arte no solo representaba un sueño, sino también un puente hacia su verdad. Sin embargo, la angustia de recoger el teléfono para hacer la llamada fue paralizante. Mientras lidiaba con la idea, se acercó un crítico de arte. Él estaba entusiasmado y le compartió su apreciación por su trabajo, subrayando una conexión emocional que había logrado crear.
Cada palabra que él pronunciaba se sentía como un pequeño lanza de orgullo que atravesaba su ser. Sin embargo, no podía ignorar aquella voz interior que le sugería que no podía dejar esto solo en un momento efímero. Necesitaba afianzar su autenticidad. La conversación continuó, pero Valentina sentía que cada pequeña victoria se oscurecía por la incertidumbre de la falta de apoyo de su madre. La idea de enfrentarse con ella se presentó como una batalla que no estaba lista para pelear. Tal vez la eternidad de esta exposición de su arte era solo la antesala de un conflicto más profundo que necesitaba resolver. Decidió tomar un respiro profundo. Tal vez hoy no sea el momento, pensó. Quizás lo más importante ahora es disfrutar y dejar que este momento se asiente antes de enfrentar a la realidad de casa. Sin embargo, sus pensamientos se dispersaron nuevamente a su madre. Podía sentir el peso de la decisión. Era mejor dejar que la presión se acumulara o enfrentar la situación de una vez por todas. Con la exhibición casi llegando a su fin, un dilema apremiante atravesó su mente, uno que abriría las puertas a un camino que nunca había imaginado. ¿Qué harías si hubieras llegado a este punto y supieras que deberías dar el siguiente paso hacia una verdad compartida sobre lo que realmente eres? El momento de la verdad comenzó a resonar, vibrando en su mente. ¿Podría finalmente abrirse de corazón a su madre y demostrarle que su pasión no solo era válida, sino esencial? Las respuestas estaban al alcance, pero el vínculo crítico que mantenía con su madre parecía un abismo sin fondo en ese instante. Y mientras el eco de la exposición la envolvía, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estás lista para enfrentar tu verdad, Valentina? En medio de la multitud, Valentina sentía cómo la adrenalina se transformaba en un zumbido constante. Había estado absorta en la admiración de sus obras, pero la presión interna se convertía en un torrente difícil de contener. La angustia que la había seguido desde el inicio de su día se intensificaba a medida que la exhibición finalizaba. Decidió que era el momento de actuar, un claro punto de inflexión que cambiaría la trayectoria de su vida personal y profesional. Con la determinación anidada en su pecho, se retiró un momento al fondo de la galería, donde la música suave y las voces lejanas creaban un refugio temporal. Se sentó en un pequeño banco, la tela de su vestido vibrante contrastando con el frío metal del asiento. Necesitaba claridad. Su mente comenzaba a desmenuzar el peso de las palabras que siempre había querido decir. Si no le hablo ahora a mi madre, ¿cuándo lo haré? En esa soledad momentánea, Valentina pensó en las frustraciones que siempre había reprimido. Su arte había sido su grito, su rugido silencioso en el mundo, pero la falta de apoyo de su madre la había dejado con un vacío que parecía regular su compás creativo. Experimentar ese amor por lo que hacía sin el respaldo familiar había sido agotador. Así, el arte no solo era su pasión, era su salvación. Sin embargo, el anhelo de conexión con su madre la perseguía inexorablemente. Mientras introspectaba, recordó aquella primera vez que había tomado un pincel en su mano, la explosión de colores que había brotado en el lienzo, como una revelación salvadora. El proceso creativo siempre había sido un refugio, un lugar donde manifestaba sus emociones más crudas y racionalizaba sus temores. Pero, podía traducir esa vivencia en palabras cuando se trataba de su madre. A pesar de los nervios, dio un paso atrás y recordó que había crecido con la idea de que su vida era asunto de dos, su madre y ella. Había pertenecido a un dúo casi simbiótico, pero después de esta exposición, una cortina parecía levantarse. Era hora de romper esa dependencia y dar un giro. Valentina consultó su teléfono, los dedos titubeando mientras buscaban el número conocido que estaba grabado en su memoria desde que era pequeña. En un momento de desafío personal, decidió que ya no podría posponer la verdad. Momento de actuar, se dijo a sí misma. Como si invocara un poder interno, presionó el botón de llamada. Cada timbre resonaba en su mente como un tambor que marcaba el ritmo de una batalla inminente. La voz de su madre sonó al otro lado, ligera pero envolvente. Hola, cariño, la saludó, y Valentina sintió la familiaridad bailar en su pecho. Hola, mamá, comenzó, el nudo en su garganta dificultando cada palabra. Estoy en una exposición de mis obras. La pausa parecía durar una eternidad, marcada por el latido acelerado de su corazón. Aquí, en la galería su voz se quebró mientras se aferraba a la valentía que había cultivado dentro de sí durante todo el evento. La emoción la invadía, contradiciendo su determinación a no desmoronarse. Quiero que vengas. Quiero que veas lo que hago. Los segundos de silencio al otro lado de la línea se convirtieron en un precipicio del que no sabía si saltar. ¿Estaba lista para lo que podría venir? Ver la televisión encendida en el fondo de su mente, recorrió el universo de posibilidades que se avecinaban.
Las palabras de su madre podrían ser ásperas o amorosas, una respuesta que la dejaría deslumbrada o completamente devastada. Reflexionó sobre el tipo de madre que sería, y de repente, su corazón ardía con la ambición de superar lo predecible. ¿Qué pasaría si, en lugar de aferrarse a la decepción, su madre pudiera encontrarse con el orgullo? La respuesta la encontró en el aire. Valentina sabía que esta llamada no solo probaba su relación con su madre, sino su compromiso con su propio camino, y así, mientras esperaba la respuesta que podría definir todo, una pregunta crucial descendió sobre ella como una nube oscura. ¿Podría realmente aceptar el resultado? Cualquiera que fuera, y seguir adelante con su viaje personal, o su arte se vería silenciosamente eclipsado por la falta de aprobación maternal. El instante se prolongó, un dilatado silencio que amenazaba con desbordar su corazón como un lienzo en blanco, delineando la pregunta que aún estaba por ser respondida. ¿Era el momento de transformar esa relación, o el inicio del enfrentamiento más temido en su vida? Una oleada de emociones la invadió mientras Valentina mantenía su teléfono pegado a la oreja. La voz de su madre todavía resonaba en su cabeza, pero el silencio del otro lado le parecía como un eco profundo, amplificando su miedo. La inquietud la impulsó a examinar sus pensamientos. ¿Qué pasará si no acepta mi arte?, se preguntó, sintiendo como el pánico se apoderaba de ella. La posibilidad de un rechazo desgarrador amenazaba con eclipsar los años de esfuerzo dedicados a su carrera. Sin embargo, a medida que la incertidumbre la envolvía, una chispa de desafío comenzó a tomar forma. ¿O quizás mi madre sorprenda y se sienta orgullosa? La idea aparentemente simple del orgullo se convirtió en una cadena pesada mientras su mente escudriñaba el pasado. Su arte había sido, desde siempre, una extensión de su ser. Pero el anhelo de conectar con su madre había sido un motor oculto que alimentaba su creatividad. Parecía que Valentina pasaba el tiempo atrapada en un paréntesis emocional, esperando a que su madre se sintiera inclinada a mostrar interés por sus habilidades. Pero, ¿y si este momento era la oportunidad de demostrar la mujer en la que se había convertido? Era hora de alterar el equilibrio y levantarse frente a su madre. Con el corazón aún acelerado, comenzó a observar el entorno a su alrededor. Otros asistentes se reían, conversaban, perdidos en sus propios mundos. Un crujido de arte abstracto en las paredes a su alrededor, la mezcla de colores vibrantes parecía palpitar con un sentido de vida, y Valentina se dio cuenta, había llegado a un punto de inflexión. El arte no era solo una forma de expresión para ella, era un medio para establecer su identidad y compartir su realidad con un mundo que había estado en gran parte ajeno a su verdadero yo. Esa revelación empujó a Valentina a preguntarse qué parte de sí misma había estado escondiendo, especialmente en su relación con su madre. Después de todo, había en ella un deseo ardiente no solo de ser vista, sino de ser comprendida. La autodisciplina que había cultivado a lo largo de los años la empujó a repensar su camino. En lugar de depender de la validación de su madre, ¿podría ser ella misma su mayor defensora? Se levantó del banco, el metal frío ahora contrastando con su firme determinación. Con el teléfono aún en la mano, decidió que no podía permanecer en un estado de espera. El arte que había mostrado esa noche era un testimonio de su viaje, cada pincelada una declaración de su verdad. Necesito ser valiente, necesito mostrarle quién soy, murmuró, tomando aire como si el acto mismo de hablar al vacío le diera fuerza. En ese momento de empoderamiento, Valentina se dio cuenta de que tenía que actuar desde su libertad personal y profesional. Tenía que plantear las bases de una nueva narrativa en su vida, una que no dependiera del juicio de otros, sino que floreciera a partir de su propio valor. Voy a preparar una nueva exposición, con obras que resuman todo mi proceso. Esta vez no será solo para mí, sino un grito al mundo. Por primera vez, quiero que mi madre vea quién realmente soy. Concha mental a la que se apegó mientras ideaba su próxima presentación. En su mente ya estaba visualizando esos lienzos llenos de vida, y una risa nerviosa se escapó de sus labios mientras sentía como el futuro comenzaba a dibujarse con una nueva paleta de posibilidades. Sin embargo, la pregunta crucial seguía flotando en el aire. Si decidía crear esta exposición, ¿cómo se sentiría si su madre optaba a no asistir? Esa situación podía romper de nuevo su vulnerable nuevo estado de resolución. En cada paso, la incertidumbre la acechaba, el temor y la ambición se entrelazaban, creando un tejido de vulnerabilidad y fuerza. ¿Era realmente el momento de arriesgarlo todo, incluso si eso significaba la posibilidad de fallar otra vez? Mientras su corazón palpitaba, Valentina vislumbró que este camino era menos sobre la validación de su madre y más sobre el compromiso de convertirse en la artista que realmente deseaba ser. Sin sombras ni limitaciones, esa noche,
a medida que la galería se vaciaba y las luces se apagaban, una nueva pregunta surgió entre murmullos de confianza y temor. ¿Podría su madre estar lista no solo para ver su arte, sino para comprender la figura detrás de él? La línea entre el pasado y un futuro brillante se vislumbraba a lo lejos, esperándola con la misma promesa de descubrimiento personal que siempre había anhelado. En su mente se levantaba una imagen que le dejaba un fuego encendido en el pecho. ¿Sería capaz de transformar su relación y, a su vez, transformar quién era en el proceso? Valentina despertó al día siguiente con la determinación aún aturdida por la revelación de la noche anterior. Sin embargo, la adrenalina imbuida en su mente no tardó en convertirse en un enfoque tangible. Al levantarse, dio un paso atrás y comenzó a organizar sus pensamientos. La planificación de su exposición no sería solo una tarea creativa, era el primer paso hacia la transformación de su relación con su madre y, más importante aún, con ella misma. Se sentó frente a su caballete, sintiendo como el peso de sus propias expectativas la empujaba a buscar un nuevo enfoque en su trabajo. Hizo una lista. Cada concepto, cada emoción que le había reprimido durante años se convirtió en un tema que oscilaría entre el dolor y la libertad. Quería que su arte tuviera vida, que hablara no solo de su historia personal, sino también del reconocimiento que tanto anhelaba. Las primeras pinceladas fueron difíciles. Había una guerra interna entre lo que quería expresar y lo que siempre había temido revelar. Sin embargo, en cuanto el color comenzó a fluir, se sintió más ligera. Cada trazo en el lienzo la llevaba más allá del miedo, los nudos emocionales empezaban a deshacerse. En su mente resonaba la palabra valiente, y esa misma palabra se convirtió en su mantra interno durante el proceso. A medida que avanzaban los días, Valentina entendió que su arte debía ser una brújula que guiara no solo a su madre, sino a ella misma, hacia un nuevo destino. Comenzó a experimentar, a dejarse llevar por lo inesperado. Nunca había explorado técnicas de arte mixto, pero el instinto la impulsaba a combinarlas. Recortes, texturas y colores llamativos se unieron a una narrativa personal que se tornaba rica y conmovedora. El proceso se transformaba en un viaje profundo de autodescubrimiento. Sin embargo, a medida que su exposición se acercaba, la sombra de la duda regresaba. ¿Realmente podría ser lo suficientemente buena para mostrar su arte sin ningún rastro de arrepentimiento? Había un susurro en su interior que insistía en recordar los fracasos pasados, los momentos en que su arte había sido subestimado por quienes más apreciaba. A través de diferentes nexos, había absorbido la necesidad de aprobación de los demás, en especial de su madre. Valentina decidió que necesitaba un cambio radical en su forma de pensar. Dejó su estudio un par de veces y buscó la tranquilidad de un parque cercano. Se sentó en un banco con una libreta, desarrollando no solo ideas para sus obras, sino afirmaciones de su valía. Soy un artista porque expreso mi verdad y no necesito la aprobación de nadie para ser digna. Con cada palabra escrita, la resistencia interna se diluía un poco más. Una tarde clínica, mientras su mente recuperaba la calma, un viejo conocido se acercó. Se trataba de Marcos, un artista con quien había expuesto anteriormente. Miró sus bocetos y se detuvo, luego sonrió. Valentina, estás encontrando tu voz. ¿Te has dado cuenta de lo que eso significa? Su aliento se aceleró ante el reconocimiento, pero también sintió el desafío implícito en sus palabras. Estaba realmente lista para tomar el salto final. Las palabras de Marcos la acompañaron mientras regresaba a su estudio, guiándola a recordar que el miedo era una parte natural del proceso creativo. También era un elemento que podía ser transformado en inspiración. Sin embargo, la incertidumbre persistía en su mente. ¿Podría realmente compartir su arte y su verdad? La línea entre éxito y fracaso se desdibujaba por momentos, deformándose ante la posibilidad de hacer un cambio monumental en su vida. Con cada obra que añadía a su colección, Valentina se preguntaba si finalmente podría enfrentar a su madre con esta nueva versión de sí misma. Este era el momento decisivo que había buscado durante años. Sin embargo, mientras se encontraba al borde de su valentía, no podía evitar preguntarse, ¿y si todo este esfuerzo culminaba en un nuevo desengaño? ¿Cómo podría soportar el impacto si su madre, una vez más, optaba por el silencio? La incertidumbre se entrelazaba con su emoción, creando un frágil equilibrio en su pecho. Mientras ella señalaba la dirección clara de su futuro, Valentina sintió que se acercaba un nuevo desafío. Aquel viaje hacia su autodescubrimiento no se trataba solo del arte. Era también sobre la posibilidad de construir una relación que siempre había deseado. El dilema se intensificaba, colocándola en la encrucijada de descubrimientos y temores inminentes.
Estaba en el umbral de mostrarle a su madre no solo su arte, sino también su alma, y la pregunta no era si podría hacerlo, sino si estaba lista para asumir las repercusiones que esto conllevaba. El instante de la verdad se acercaba, y Valentina supo, con intuición, que este viaje estaba a punto de tomar un giro decisivo. Pero, a medida que se sentaba frente a sus lienzos, el eco de una inquietante pregunta resonaba en su mente: ¿podría ser este momento el inicio de la transformación que tanto había anhelado, o el precursor de otro fracaso doloroso que la dejaría más fracturada que antes? Valentina despertó en la mañana de la inauguración con una mezcla de emoción y energía que la atravesó como un torrente. Aquella noche, había culminado un viaje de autodescubrimiento que la había llevado a crear obras que representaban no solo su historia personal, sino también su audaz deseo de ser entendida y aceptada. En su mente, cada cuadro era un grito, un susurro intenso que anhelaba ser escuchado y aún más, apreciado. Finalmente, el día había llegado. Se convirtió en la protagonista de su propia narración. Esa exposición no era solo un escaparate de su trabajo, era su declaración de independencia emocional, un acto de valentía que jamás pudo imaginar. Recordó las palabras de su madre, esas que la habían atormentado por años. Sin embargo, algo en su interior le decía que hoy, todo cambiaría. Al llegar a la galería, el ambiente vibrante la envolvió. Las luces cálidas guiaban a los asistentes a sus obras, cada una transmitiendo una parte de ella. Una de sus pinturas mostraba un mural vibrante de colores, simbolizando el despertar de su voz artística. La emoción la llenó, mientras sus pensamientos se centraban en la necesidad de mostrarle a su madre que su arte no era una indulgencia, era su esencia. Cuando los primeros visitantes comenzaron a interactuar con sus obras, Valentina sintió un torrente de reconocimiento. Cada cumplido, cada pregunta que hacía un espectador, alimentaba su confianza. La luz en sus ojos reflejaba la autenticidad que ella misma había ido cultivando. Sin embargo, su mente seguía deslizándose hacia la figura que más importaba, su madre. Se tomó un instante para respirar profundamente. Tenía que invitarla. Tenía que enfrentar esa incertidumbre. Al finalizar la primera parte de la noche, decidió hacer la llamada. Con nerviosismo, marcó el número que durante tanto tiempo había mantenido como una esperanza ansiosa. «Mamá, estoy en la galería», comenzó, la voz contenida. «Te invito a ver lo que he creado». La respuesta fue un breve silencio. En ese lapso, Valentina respiró pesado, y cuando su madre finalmente habló, sus palabras fueron un tanto vacilantes. «Valentina, no estoy segura». Sin embargo, con cada segundo que pasaba crecía su determinación. «Te necesito aquí, mamá. Necesito que veas lo que soy y lo que represento», insistió. Esa noche no solo debatía su relación con su madre, sino también la relación que tenía consigo misma, una mujer que se había atrevido a levantarse y mostrar su verdad. La promesa de lo que vendría era tanto aterradora como liberadora. La noche continuó y, aunque la presencia de su madre era aún incierta, la energía en la galería la alentó. Cada crítica, cada rayo de emoción que resonaba en los espectadores, reafirmaba que Valentina estaba donde pertenecía. Al final, no necesitaba la aprobación de su madre para ser suficiente, era un viaje que se adentraba en la autoaceptación. Un cambio palpable movía su ser, una mezcla de orgullo y humildad. Más tarde, en un rincón apartado, se encontró con una mujer que compartió su propia historia de lucha por el arte. Las palabras de esa mujer fueron un bálsamo para su alma, llenando ese vacío que su madre temía dejar. A veces, el verdadero desafío no es el arte, sino la libertad de ser uno mismo, compartió, y esa revelación se sintió como un abrazo sincero. A medida que avanzaba la noche, la galería comenzó a vaciarse, y Valentina sintió que algo traspasaba los límites de su ser. Entonces, vio la silueta familiar de su madre aparecer en la puerta. El corazón de Valentina palpitó fuerte. La duda mezclada con la esperanza se entrelazaba en su pecho. Se acercó a ella, con una sonrisa nerviosa, y su madre, visiblemente emocionada, la abrazó con cariño. «No sabía que eras capaz de esto», dijo su madre, observando el mural con atención. Las palabras resonaban en su interior como un eco de aceptación. «Estoy orgullosa de ti, Valentina». Ese simple reconocimiento era todo lo que había esperado por tanto tiempo. En ese abrazo, Valentina se dio cuenta de que podía ser ella misma sin sacrificar su amor profundo hacia su madre. La separación que había temido no era un final, sino el nacimiento de una nueva dinámica en su relación. El retorno a casa fue diferente.
La conversación entre ambas como la relación se transformaba en una conexión significativa y profunda. El camino hacia el futuro se iluminó con promesas de entendimiento. Valentina entendió que las expectativas familiares podían coexistir con sus propios sueños. Construir su voz era también un acto de amor hacia quienes la rodeaban. Así, Valentina se sintió completa, libre de las cadenas que antes la mantenían atada. Había conquistado sus propios demonios, abrazado su pasión por la pintura, y había comenzado a reescribir la narrativa de su vida. La artista que siempre había sido se levantaba, y con cada trazo, dejaba abierta la puerta hacia una nueva vida, una vida de autenticidad, profunda conexión y amor por su arte. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.